Ahora, por último, tocamos lo que es equilibrio ácido-base. Y aquí en equilibrio ácido-base, el pH de estos líquidos orgánicos, como el ácido del estómago, de la orina, de la saliva, de la sangre, pues de todos estos líquidos, el agua por ejemplo, o todas las soluciones acuosas, contienen ion hidrógeno y también contienen ion hidróxido. No olvidar que el equilibrio ácido-base requiere la integración de 3 sistemas orgánicos: el hígado, los pulmones y los riñones. En resumen, el hígado metaboliza las proteínas produciendo iones hidrógeno. El pulmón elimina el dióxido de carbono. Y el pulmón elimina el dióxido de carbono, sí, está bien. Y el riñón genera nuevos bicarbonatos. Vamos a volver a revisar más adelante. Tenemos entonces este valor de pH que va de 0, pasa por el 7, que es el neutro, y el 14. 0 es el nivel más ácido, donde está la mayor concentración de iones hidrógeno. Neutro es el punto medio, 7, y el punto más alcalino, el más básico, en donde se encuentra mayor concentración de iones hidróxido, está en el número 14. Ahí tenemos el hidróxido de sodio, por ejemplo. Y en los niveles más ácidos tenemos el ácido del estómago o el jugo de limón. Entonces vemos acá entonces cómo varía el nivel de acidez o el nivel de alcalinidad dependiendo del número del pH. El ion hidrógeno es un protón y ese protón va a determinar el grado de acidez de una solución, y si va a liberar protones una solución se le dice una solución ácida. Si va a captar protones o acepta protones se le llama solución básica. Y neutra obviamente es el valor del pH 7. Esta es la escala del pH. pH que es el potencial de hidrógeno y puede ser o muy ácido o muy alcalino. ¿Es importante saber el número del pH en la sangre, por ejemplo? Sí, es muy importante. La importancia del equilibrio ácido-base en la sangre es porque hay rangos que te mantienen en normalidad, pero otros, ya sean muy ácidos o muy básicos, te generan la muerte. Entonces, por ejemplo, niveles de 7 ya es acidosis, de 6 ya es una acidosis que puede generar la muerte. Niveles muy básicos, muy altos, como de 7.8 es alcalosis, y de 9 ya generan la muerte. Entonces el rango normal del pH en la sangre es entre 7.35 y 7.45. Esto es el rango normal del pH en la sangre, para mantener un estado de equilibrio y no generar la muerte. ¿Hay trastornos del equilibrio ácido básico? Claro. Esos están dados por variaciones, ya sea del CO2, regulado por el pulmón, o del bicarbonato, regulado por el riñón. Entonces tenemos acá, por ejemplo, de que todo debe estar en equilibrio. Sin embargo, el pH puede aumentar o disminuir en relación a la concentración de CO2. Si aumenta o disminuye. Por ejemplo, si el CO2 aumenta, ¿en qué casos puede aumentar? Una persona que bucea, por ejemplo, está buceando sin equipo de buceo por muchos minutos, digamos 3 minutos, 4 minutos. Si no es una persona entrenada, se va a respirar involuntariamente en algún momento y se puede ahogar. Entonces una persona sale porque la respiración es involuntaria. Sin embargo, si una persona retiene mucho de la respiración, el incremento del CO2 va a generar un incremento del pH, es decir, acidosis. Cae el pH. El pH se vuelve más ácido, genera acidosis. Entonces el número del pH para que sea acidosis tiene que ser, como dijimos en la tabla anterior, bajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es acidosis. Entonces cuanto más ácido esté, el número es mucho más bajo. Pero la concentración de iones de hidrógeno aumenta. Entonces más CO2
aumenta la acidosis porque aumenta la concentración de iones hidrógeno. Pero si disminuye el CO2, por ejemplo una hiperventilación, eso va a generar de que la concentración de iones hidrógeno disminuya, y eso aumenta el número del pH. Y cuando el número de pH es más de 7, 8, 9 por ejemplo, como está en esta imagen, ya es alcalosis. Regresamos al anterior. Entonces, en conclusión, el aumento del CO2 genera acidosis y la disminución del CO2 genera alcalosis. Es una relación inversa, como pueden ver ustedes. Tenemos acá entonces que el equilibrio ácido-básico es así. El pH varía dependiendo de la concentración de iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno es muy alta, le llaman acidosis. Y el número del pH es menos de 7. Pero si la concentración de iones hidrógeno es muy baja, le llaman alcalosis. Y el valor del pH es mayor a 7. Esos son los rangos normales para el pH, para el CO2 y para el bicarbonato. El bicarbonato, las unidades son miliequivalentes por litro. Y el pH no tiene unidades. Aquí podemos ver la interrelación de los órganos unos con otros. Por ejemplo, cómo el riñón genera nuevo bicarbonato, el pulmón va a eliminar el CO2 y el hígado metaboliza las proteínas produciendo iones hidrógeno. Los tres van a equilibrar el medio ácido-básico y de alguna forma van a contribuir. Ahora, pH, ¿a qué se debe ese término? Bueno, el término pH es seguido de un número, 1, 2, 3, 4, 5, indica la concentración de iones hidrógeno, como dijimos, o hidrogeniones en una solución. El pH de una solución se describe con un número específico. Ese número específico determina la acidez o alcalinidad de esa solución. Vemos aquí entonces de que la relación entre el pulmón y el riñón es directa desde el punto de vista de que el riñón genera bicarbonato, pero se combina con el ion hidrógeno, que son ácidos fijos, y se produce el ácido carbónico. Inmediatamente producido ácido carbónico se escinde por la anhidrasa carbónica y forma CO2 y agua. El CO2 es eliminado mediante la respiración. Y el paciente al ventilar elimina CO2. El CO2 también es aportado por los tejidos en la respiración celular. Aquí no olvidar lo siguiente, que tenemos ácidos volátiles y ácidos no volátiles o ácidos fijos. Los ácidos volátiles y los ácidos no volátiles o fijos se pueden obtener de diferentes formas. El ácido volátil por el sistema respiratorio, CO2. Acá tenemos el CO2 en la oxidación de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos. Durante la respiración se forma ácido carbónico y bicarbonato. Pero los ácidos no volátiles o fijos, esos pueden ser, por ejemplo, obtenidos como tampones químicos del sistema renal, y tenemos acá el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. ¿Ok? Estos ácidos, tanto fijos como volátiles, se pueden obtener del producto del metabolismo o de la dieta. Tenemos líneas de defensa para que el pH, el nivel de concentración de iones hidrógeno, no varíe y no esté en los extremos, sino dentro del rango normal, que es de 7.35 a 7.45. Entonces, las líneas de defensa son: 1, los buffers; 2, la regulación respiratoria; y 3, la regulación renal. Entonces tenemos que el pH varía continuamente por fuera de este intervalo normal, pero es regulado rápidamente por estos sistemas de control, estas líneas de defensa. Entonces, ¿qué es un buffer o amortiguador? Justamente eso, amortigua las variaciones de pH que se producen continuamente. El principal amortiguador o buffer es
el bicarbonato, que es el 75% de la capacidad total de buffer o amortiguadores que tiene el cuerpo. Hay otros amortiguadores como la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, proteínas intracelulares, fosfatos disódicos o fosfatos monosódicos, pero el principal amortiguador aquí es el bicarbonato. Ok, perfecto. ¿Qué hace? Evita cambios bruscos de la concentración de iones de hidrógeno, del pH. El valor lo mantiene dentro de rangos normales. Entonces tenemos acá la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Es para poder calcular el grado de acidez o alcalinidad que tiene un medio. Pero sus variaciones están, por ejemplo, variaciones del bicarbonato, sus variaciones están en relación directa con el pH. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Y las variaciones del CO2 tienen relación indirecta con el pH, porque está en el denominador. Yo lo veo como si fuese un hombre de cabeza. Este hombre de cabeza tiene, por ejemplo, relación directa el bicarbonato regulado por el riñón, y la regulación indirecta está dado por el pulmón, y es como si una persona estuviese de cabeza. Entonces cuando haces la fórmula de pH, tienes a un hombre de cabeza, riñón sobre pulmón. Riñón regula bicarbonato, pulmón regula el CO2. Estos son los valores normales del pH, del CO2, del oxígeno, del bicarbonato, y todos estos valores a nivel del mar se obtienen de examen de sangre a nivel arterial. Y como son gases de oxígeno, gases de CO2, gases de saturación de oxígeno, electrolitos como bicarbonato, entonces le llaman análisis de gases arteriales. Generalmente las pruebas de sangre son venosas, pero para obtener niveles de gases que determinan el pH en la sangre son de arterias, no de venas. Entonces le llaman análisis de gases arteriales y sus iniciales son AGA. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos estos valores actuales y el valor normal del oxígeno es de 80 a 100. Entonces 50 milímetros de mercurio implica que está disminuido. ¿Ok? Si el pH es 2.27 y el valor normal está entre 7.35 y 7.45, pues obviamente está disminuido. Y eso implica acidosis, porque está por debajo del valor normal. Entonces acá dice, ¿es el pH normal? Tú dices, no, está en acidosis. ¿Ok? Listo, de ahí sigues, tienes el valor del CO2. El valor del CO2, 53. Entonces hay que pensar en el valor normal, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Tú lo ves alto, entonces se elevó, aumentó. El segundo paso es, ¿el CO2 es normal? Pues tú dices, no, aumentó. De ahí sigues con el bicarbonato. El bicarbonato es 24 miliequivalentes por litro. Está dentro del rango normal. Entonces puedes decir que es normal. Acá también, el paso 3 es normal, pues sí, es normal. De ahí sigues el paso 4, el pH. Este pH, ¿concuerda con el CO2 o concuerda con el bicarbonato? Pues acidosis. Para tener acidosis, el hombre de cabeza, acuérdate, o bien el bicarbonato disminuye o bien el CO2 aumenta, porque tiene una relación directa el bicarbonato y una relación indirecta el CO2. Entonces acá concuerda con el CO2. Entonces yo digo acá, la disminución del pH concuerda con el aumento del CO2. Y como último paso, el bicarbonato va en dirección opuesta a la dirección del pH, es decir, el bicarbonato varía, en este caso no, el bicarbonato es normal, no debería de compensarlo para que la división se mantenga siempre en rangos normales. Es decir, si aumenta el CO2, el bicarbonato también debería aumentar para que esa división genere un resultado. Ese resultado numérico es el pH, sea siempre el mismo. Pero acá no ha variado, entonces cada vez está generando alteraciones en el pH. ¿Qué genera? Pues que al aumentar el denominador, este es el denominador, el resultado es un valor mucho más pequeño, el pH disminuye, por lo tanto hay acidosis. Entonces tú puedes determinar que aquí estos dos tienen relación, y esa relación concuerda, por lo tanto,
que la causa de la acidosis es respiratoria, es decir, el pulmón ha generado una retención de CO2, quizás está ventilando muy poco, quizás está con una enfermedad pulmonar, quizás puede estar, digamos, generando mucho CO2, el cual no es ventilado, no es eliminado por la respiración, y eso genera pues alteraciones del pH. Así como el pulmón puede generar la causa, acidosis respiratoria, también podría ser la causa el riñón, por alteración del bicarbonato. En este caso es el pulmón.